Les doy la bienvenida a mi canal Llegamos a Creer. Y es un gusto para mí el poder estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Por lo que si te interesan estos temas relacionados con el programa de los 12 pasos, recuerda que puedes suscribirte para que te sigan apareciendo estas historias. La historia que les presento a continuación no pertenece al programa de 12 pasos en sí, ni tampoco a ningún grupo anónimo que trabaje con los 12 pasos, pero demuestra de manera intensa y muy acertada algunos peligros a los que se puede llegar cuando una persona está padeciendo o ha padecido a lo largo de su vida de los resentimientos. Es decir, cuando el resentimiento hace que un hombre pierda el sano juicio, cuando de manera irracional y al estar obsesionado con el pasado, con esa idea tan profunda de llegar algún día a desquitarse, ese rencor y ese resentimiento le trastornan su pensamiento, su juicio, o incluso deforman casi la mayoría o la totalidad de su persona y por tanto de su vida. Esta historia viene en un librito de cuentos llamado Amores de segunda mano de un escritor famoso llamado Enrique Serna, un escritor mexicano. Y es el tercer cuento de una serie que se llama La Extrema Unción. Y a través del análisis de esta historia analizaré los aspectos de lo que yo considero que es lo más importante del resentimiento, ya que como se nos menciona en el programa de 12 pasos, es precisamente el resentimiento el causante de los mayores problemas que hay o existen en el hombre o en la humanidad. Por lo que vamos a ver este librito, dice: desde el inicio de la historia, nosotros nos vemos enfrentados a la noticia inminente de que alguien está por morir. Escuchamos la voz de un hombre llamado Sixto, que es una especie como de mensajero, que acude a casa del cura para poder avisarle que su patrona para la que trabaja no va a pasar la noche. De inmediato el cura, al recibir aquella noticia, nos narra desde su interior cómo experimenta o siente una alegría inmensa, un júbilo, un aleluya, nos dice, un aleluya recorriendo todo su cuerpo, como si la muerte de esta mujer o de esta patrona o de esta anciana significara para él una victoria esperada durante mucho tiempo, quizá durante toda su vida. Aún así, después del cura escuchar la noticia, él quiere estar completamente seguro de que aquella mujer va a morir, y se lo pregunta a Sixto, diciéndole que no quiere ir a casa de su patrona en balde. Y Sixto le confirma que es el mismo doctor quien ha visto a la anciana, el que asegura que sus horas están contadas. Por lo que antes de emprender el camino hacia la casa de la moribunda, el personaje, ese cura regordete y también encanecido por el rencor, nos muestra gran parte de sus sentimientos que para nosotros los que estamos leyendo esta historia nos resultan realmente muy sorprendentes, quizá por la misma figura de sacerdocio o de religiosidad que esta persona, este hombre representa. ¿Es posible que alguien pueda esperar toda una vida para ver satisfecha una venganza? Esta es una pregunta que nosotros podemos hacernos cuando el cura nos empieza a revelar sus intenciones. ¿Vivir toda una vida para esperar la muerte de alguien? Quizá este sea el tema central o el tema más importante de lo que es el cuento, y el cura lo dice claramente, incluso llama esta noche de muerte como una bendita noche. Imagínense, ¿va? Como si la muerte de esta mujer fuera para él o representara una gran bendición. Y nosotros comprendemos, aunque todavía no sepamos por qué, que esta mujer hizo algo en el pasado que seguramente llenó de amargura la vida de este hombre o de este cura. Y ahora ante la muerte de la persona, esa amargura del cura parece también estar por terminar. ¿Es verdad, aquí me pregunto yo,
que nuestro resentimiento pueda terminar cuando la persona paga por lo que nos ha hecho? ¿Es posible entonces que nos podamos sentir por fin en paz cuando ya vemos realizada nuestra venganza? Parece que es esta la idea o la creencia que durante mucho tiempo hemos adoptado, que solo vamos a descansar cuando esa persona sufra como nosotros hemos sufrido. Y a veces pensamos que el sufrimiento o la desdicha de la otra persona es una reparación a la desdicha que nos ha ocasionado a nosotros, ¿verdad? Ya en el camino, saliendo del pueblo rumbo a la casa de la moribunda, el cura nos cuenta su historia. Y sobre todo también la cuenta porque él mismo parece sentir esa necesidad de revivirla nuevamente, esa necesidad de volver a sentirla, ¿verdad? Porque precisamente para él ha llegado la hora de la justicia. Así, nosotros podemos descubrir su amor por Cecilia, su gran amor. Esa muchacha de su juventud que salía a recibirlo cuando él llegaba precisamente a la hacienda donde ahora se dirige. Entonces no era sacerdote, sino solo un joven completamente enamorado, convencido de que ella era su único destino, ¿verdad? Ahora, al pasar de los años, recuerda cómo esas apariciones de ella lo llenaban de gozo. El mismo gozo, nos explica, que experimentan las plantas antes o ante la aparición matutina de los rayos del sol. Experimentaba por entonces el deseo de que ella, Cecilia, le pidiera a él que la llevara a caballo. Para él, sentir el nudo de los brazos de ella en su cintura, sentir sus pechos pegados a su espalda, su respiración en el oído. Esa era la vida del hombre, esa era la vida que el cura deseaba, ese amor por Cecilia que le daba para él un sentido perfecto a su vida, hasta que apareció Ernestina, la tía de Cecilia, la que ahora, pasada ya toda una vida, se encuentra moribunda. Ella es la que se encarga de interponerse entre él y Cecilia, no solamente porque no le gustaba a él para su sobrina, sino porque ella misma, Ernestina, que ya era una mujer grande, parece despertar en ella una especie de atracción por él. Ernestina había consentido en que ellos dos fueran novios, pero solamente para tener al joven cerca, pues cuando ella lo deseaba mandaba a su sobrina Cecilia a su cuarto para poder quedarse a solas con el muchacho. Entonces le ofrecía de beber y a veces, o luego, trataba de seducirlo. Y ante los rechazos de él, ella se encargó de convertir el amor de los dos jóvenes en nada más que en polvo. Pues cuando el muchacho, el que ahora es cura, no accede a sus seducciones, y cuando el cura decide o el muchacho decide pedir la mano de Cecilia precisamente a la que es encargada de Cecilia, que es la tía lo acusa a él de querer seducirla, de querer casarse con Cecilia, su sobrina, solamente por el hecho de estar cerca de ella, de Ernestina. Así que aquella grotesca mujer a base de engaños y enfrente de Cecilia lo corre de la casa, ¿verdad? Es decir, la tía de Cecilia culpa al novio de Cecilia de querer seducirla. Y esto pues se lo revela a Cecilia, ¿verdad? Poco después pues lo corre de la casa. Y no conforme con eso, Ernestina manda a la pobre de Cecilia a Europa durante 2 años, tiempo en el cual ella termina casada con un barbón europeo en la catedral de Reims. Así que ante semejante noticia, cuando él se entera de la boda de Cecilia allá en Europa, él decide convertirse en cura, ya que se da cuenta de que nunca va a poder ser de nadie más que de Cecilia. Y al poco de convertirse en cura pide que lo manden precisamente a su pueblo para esperar, nos dice, con mucha paciencia, la muerte de Ernestina. Ese era su único objetivo en su vida, esperar la muerte de aquella que le había hecho la vida imposible, ¿verdad? Que le había interrumpido lo que era su felicidad.
aquella que lo había matado a él en vida. Era la frase que estaba buscando, ¿va? Y ahora está frente a ese momento y él, así nos lo dice, él va a impedir que ella pueda irse al cielo, ¿va? Todo lo contrario de lo que representa pues la figura de este religioso, ¿va? Porque él nos dice que él se encargará de que ella sepa que no es verdad que el tiempo cicatriza las heridas, pues así lo ha vivido él, y que no debe creer por si lo ha pensado o si lo había pensado, que él la había llegado a perdonar. Entonces cuando el cura se encuentra frente a la anciana, lo primero que le pregunta es, ¿no te sorprende verme aquí? Es como una pregunta como decirle, ¿no te acuerdas de lo que hiciste? Es lo que le pregunta el cura a la moribunda cuando se queda sola con ella. Aunque ya más que moribunda, el escritor nos cuenta que parece ya un cadáver, ¿verdad? No es mi intención contarles el final de esta historia, ya que sería como arruinarla para aquella persona que tuviera la intención de leerla, ¿verdad? De buscar este librito y poder leer esta historia que nos narra perfectamente lo que es un resentimiento generado para toda una vida. Por supuesto que el final es atroz y es un final sorprendente y nos muestra claramente lo que una mente que está trastornada o deformada puede llegar a cometer. Pero el panorama principal que nos deja esta historia sobre el resentimiento es que el resentimiento tiene la capacidad de echarnos a perder, por ejemplo, un día, una semana o toda una vida, ¿va? Lo vemos en el personaje de este cura y vemos también cómo ese acontecimiento que él vive en su juventud determina todas las decisiones que va a tomar a lo largo de su vida, ya que él mismo nos confiesa que de no haber sucedido estos acontecimientos precisamente como sucedieron, él jamás hubiera decidido hacerse cura. Su vida debía de ser otra, es lo que nosotros nos percatamos. Debía de ser otra y no esta. De aquí que nazca la amargura en este hombre, la sensación de vivir algo que no se quiere ni se ha querido nunca. No sé si alguna vez hayan sentido esta sensación, la sensación de no estar a gusto con lo que uno tiene o con lo que se es. Muchos, por ejemplo, hemos vivido así durante gran parte de nuestra vida, cargando con esta sensación a cuestas, ¿verdad? Pensando a cada momento que nuestra vida debió ser otra y no esta, a veces incluso con mucha culpa por parte de nosotros, ¿verdad? O nos culpamos de haber decidido lo que decidimos y no otra cosa. Esto lo vemos muy ejemplificado en lo que es el segundo paso, cuando nos menciona que a veces queríamos hijos sanos o durante mucho tiempo hemos querido sanos y los tenemos enfermos, o que la novia con la que queríamos casarnos tenía otros planes, que es lo que ha sucedido con esta historia que les presento el día de hoy. Y parece que estas experiencias nos marcan para toda la vida. De hecho, son las experiencias que más nos han marcado, ya que nos sentimos en un constante descontento, ¿verdad? Una clase muy fuerte de lo que es la insatisfacción o el vacío. Creyendo, por ejemplo, que de haber vivido como deseábamos, si se hubiera realizado aquello que deseábamos, seguramente seríamos seres felices, por lo que para nosotros no existe la felicidad. Esta es una idea que a lo mejor no la pensamos, pero dentro de nosotros vemos que la felicidad no es para nosotros. Porque, por ejemplo, podemos el día de hoy adquirir algo, comprar algo que durante mucho tiempo hemos deseado, y al poco ratito vemos, después de tenerlo, que esa alegría de haberlo comprado se desvanece muy rápido, ¿verdad? Cuando conseguimos las cosas no logramos disfrutarlas más que un rato, ¿verdad? En el fondo todo nos desagrada y además sentimos que todo se vuelve muy imposible de cambiar. Pensamos que las cosas no van a poder cambiar tan fácilmente. Cuando estamos resentidos, vivimos cada momento a la sombra de lo que siempre quisimos tener, en los recuerdos también, por ejemplo. Es como si nos hubieran echado a perder la vida, la única vida que vamos a tener. Y hasta podemos saber el momento exacto en el que nuestra vida comenzó a perderse,
podemos regresar y decir, en este momento mi vida cambió, o en este momento mi vida ha sido completamente diferente, ¿verdad? A partir de ese momento que nosotros llegamos a considerar como el punto central de todo nuestro cambio, es que nos hemos llenado de mucha amargura y de odio, por lo que sin darnos cuenta comenzamos a rechazar la vida que se nos ofrece, experimentando hacia esa vida un sentimiento de mucha hostilidad, de rebeldía, lo que hace que el resentimiento cobre mucha más fuerza de la que en un principio tenía. Por esta razón es por la que el resentimiento logra justificarse en nosotros, por esta amargura, por este sentirnos personas víctimas de nuestro pasado, por esta rebelión, por el pasado que otros se han encargado de arruinar. Y así me puedo pasar toda mi vida. Es lo que ha pasado o le ha pasado a este cura desde el momento en el que se da cuenta de que ha perdido a Cecilia para siempre, ¿verdad? Y existe en el resentimiento un sentimiento muy doloroso de injusticia, de daño, de amargura. Con el tiempo este sentimiento logra convertirse en un dolor emocional crónico que aparece en cada uno de los aspectos de la vida de la persona, un dolor que logra convertirse en normal o cotidiano. Con el tiempo se vuelve muy normal vivir descontento, reaccionar con hostilidad, con intolerancia, estar insatisfechos de nuestra posición en la vida. Se vuelve habitual pensar que nosotros somos los del problema, que nosotros no somos los del problema, sino aquellos que un día nos hicieron tal daño. O también al paso de los años, sobre todo cuando el resentimiento apareció a una edad muy temprana, puede la persona llegar a olvidar la herida que le generó el resentimiento, aunque este olvido no sea un impedimento para continuar con el dolor emocional. Habitualmente con el resentimiento, muchas personas adoptan la misión de no olvidar lo que les ha herido, de tal manera que cada vez que tienen la oportunidad vuelven a revivir el acontecimiento, precisamente porque el acontecimiento nunca les ha dejado de doler. Un acontecimiento se revive una y otra vez por el dolor que se experimenta. Cuando el dolor disminuye, la persona deja de revivir ese recuerdo. ¿Por qué? Porque ya no tiene razón de ser, porque el dolor que hacía que el recuerdo siguiera existiendo ya no es como en un principio lo fue, ¿verdad? Entonces, el dolor se vuelve crónico cuando una persona insiste en que se le ha causado un grave daño. Es el mismo dolor que hace que este cura se llene de júbilo, se alegre muchísimo, como ahorita les mencionaba, ante la muerte de la anciana. ¿Por qué? Porque le sigue doliendo tanto que por eso se alegra de esa manera. Si ya no le doliera, no se alegraría como lo está haciendo en este momento. A lo mejor cumpliría con su misión de darle verdaderamente el significado de la extrema unción. Aún así, aun cuando vemos que se siente contento del destino de la que para él es su enemiga, no podemos dejar de percibir que es una persona que sigue y seguirá sufriendo aun a pesar de ver cumplida su venganza. Porque ese es precisamente el engaño que tiene el resentimiento, el pensar que nuestra herida va a sanar cuando la persona sufra lo que nosotros hemos sufrido. Y no es así. Entonces, vemos cómo el cura de camino a casa de la moribunda, a pesar de la alegría que experimenta, vuelve a revivir el sufrimiento del pasado. Y es que esta es una de las características del resentimiento, esas emociones que el resentimiento produce, como es el caso de la frustración. No sé si a alguien le haya tocado experimentar esta emoción, esa frustración, ese abatimiento, ese dolor que conducen siempre a lo que es la depresión. ¿Y qué significa la depresión? Pues que todo lo que antes disfrutábamos nos deja de causar alegría o gusto, ¿va? Es una pérdida del interés de todo lo que antes nos interesaba. ¿Qué fue lo que sintió el sacerdote al ver que Cecilia estaba perdida para siempre?
Esta es una pregunta muy importante porque me va a ayudar a mí también a reflexionar sobre mis propias pérdidas del pasado, ¿verdad? Aquellas emociones que se han prolongado durante todos estos años y que experimento día con día sin que siquiera me dé cuenta. ¿Qué he sentido yo cuando he visto perdido para siempre o perdida para siempre aquello que yo consideraba mi felicidad? ¿Qué es lo que hemos sentido nosotros ante nuestras propias pérdidas o ante los engaños, la traición, la desilusión o el fracaso? ¿O ante nuestras relaciones deshechas? ¿Me he puesto yo a considerar qué se ha creado en mí o cómo ha cambiado mi vida a través de vivir la experiencia de una relación deshecha, una relación perdida o que se ha perdido para siempre? En el trasfondo de este cuento no se nos dice, pero podemos imaginar que el sentimiento predominante pues es la depresión, ¿verdad? Y el cuarto paso nos lo va a decir cuando nos haga la pregunta de que cuándo y dónde se deformaron nuestros instintos, ¿verdad? A partir de qué experiencia nuestros instintos, aquellos instintos básicos para sobrevivir, comenzaron a deformarse de tal manera que ahora estos instintos me sirven no para vivir, sino para destruirme, ¿verdad? Y si hablamos de la depresión, podemos ver que la depresión aparece precisamente por el dolor repetitivo de que las cosas no salieran como la persona deseaba, como este cura deseaba o como yo deseaba. Y la depresión no es solamente sentirse abatido por lo que no fue, aquello que no se dio, sino que también es cólera o la cólera, la ira que es congelada o aquella ira que es explosiva y que se vuelve parte fundamental de la depresión. La ira es una emoción que logra mantenerse vigente con el tiempo para en el momento oportuno hacer que el individuo estalle, que haga justicia por su propia mano, y lo vemos en el cura al final del cuento, cómo la ira, la cólera, la locura logra desbordarlo, ¿verdad? Vemos cómo el resentimiento y la depresión que acompañaba al resentimiento tenían escondidas estas emociones en su interior, ¿verdad? La ira, la cólera y una gran y grave locura. Es una sed incontrolable de venganza, esa necesidad de poder, de sentirse al fin superior del daño causado, ¿verdad? Y no solamente se genera la ira en el exterior a través de estos actos violentos, sino también en los pensamientos. Gran parte de nuestros pensamientos son violentos cuando nosotros estamos resentidos. Y es algo muy normal que una persona común se alegre de lo que le va a pasar a otra persona cuando está resentido con ella. Es este pensamiento, ese deseo del mal, que también proviene de la ira congelada, cuando experimentamos pensamientos violentos y deseamos que a otra persona le vaya mal o que sufra. Por lo tanto, vivimos al pendiente de la persona que nos ha hecho daño, y cuando la vemos sufrir por alguna razón, nosotros experimentamos un sentimiento de justicia, decimos que se lo merece, ¿verdad? Que está bien que esté sufriendo porque ha sido una mala persona, porque ha hecho mucho daño, entonces está bien que sufra. En la historia del cura vemos cómo su vida depende de la vida de Ernestina, es decir, no depende de sí mismo, su vida no depende de lo que él haga, su vida depende de la vida de otra persona, ya que el resentimiento lo ha convertido en un esclavo de la vida de otra persona. Este es un buen comienzo para que yo pueda, por ejemplo, comenzar a darme cuenta de mis propios resentimientos. ¿Estoy yo en esta situación en la que está este personaje? ¿Estoy yo viviendo al pendiente de alguien en mi vida? ¿O me he convertido en un esclavo de alguien en mi vida? ¿Me he alegrado alguna vez de que a alguien le esté yendo mal? Y de aquí puedo conocer gran parte de mis resentimientos, porque si yo el día de hoy me he alegrado de que a alguien le esté yendo mal, puedo rastrear ese resentimiento para ver desde cuándo comenzó y cómo comenzó, ¿verdad? Y qué voy a hacer con ese resentimiento del que estoy teniendo el día de hoy conciencia. Podemos ver la prisa que el cura tiene porque
Ernestina o la Ernestina no se le vaya a ir de este mundo sin pagar lo que debe. Así lo vemos cuando leemos el cuento. Lo vemos con una prisa de que aquella mujer no se le vaya a ir sin que él revele lo que todavía experimenta por ella. Es como una especie de acecho sobre la persona, como una persecución, como un cazador que está al acecho de su presa, ¿verdad? Así es el resentimiento. El resentimiento nos convierte en cazadores, en personas que al mismo tiempo desean cazar, pero que se convierten en víctimas de su propia presa. La persona resentida siempre está tratando de perseguir a los demás por alguna razón. Esta razón sola es la que tenemos que encontrar nosotros. ¿Por qué estoy persiguiendo a esta persona, verdad? Y en el hacerles daño después de la persecución, en el hacerles daño experimenta como una especie de malsana satisfacción, una especie de venganza de lo que a él mismo le hicieron, ¿verdad? Comportamientos que tenemos que estudiar en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué perseguimos a las personas? ¿Por qué tratamos de hacerle daño a las personas? ¿Y por qué justificamos el daño que les hacemos a las personas? Otra circunstancia sobre el resentimiento que también vemos en esta historia y que podemos también encontrar en la mayoría de personas que hemos padecido del resentimiento es la incapacidad para perdonar. La capacidad para perdonar es una habilidad que puede ser desarrollada si nosotros así nos lo proponemos. En el libro de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos podemos encontrar en el 5.º paso cómo una persona puede desarrollar la capacidad para perdonar, fuera cual fuera el daño, nos dice, que él creía que se le había ocasionado. Los 12 pasos consideran tanto el resentimiento como la ira un lujo que ninguna persona se puede permitir, mucho menos una persona que ha utilizado, por ejemplo, el alcohol o alguna sustancia, o está padeciendo una fuerte depresión, ¿va? O está teniendo de ansiedad o tiene algún descontrol emocional. Cuando una persona está mal por haber recurrido a alguna de estas adicciones, la ira o el resentimiento es algo que no se puede permitir, ¿verdad? Es un lujo. Es solamente hasta que una persona se da cuenta o es consciente de los terribles daños que el resentimiento le hace a toda vida, cuando logra convencerse de que necesita vivir libre de esta pasión. En el caso del cura que está resentido con Ernestina, vemos la incapacidad para perdonar. Y se nos hace interesante porque, sobre todo, si pensamos que el significado principal de los santos óleos que el cura debe otorgar a esta mujer es precisamente la idea del perdón, la del perdón de los pecados. Para la religión, la persona debe acceder a la muerte libre de pecados, ya que aunque la muerte representa el final de la vida, el espíritu no termina, y necesita del perdón de los demás para poder obtener una completa libertad. En los pasos 8º y 9º de los 12 pasos también comparten esta idea de libertad, aunque no tienen ninguna connotación de tipo religiosa. Es muy diferente la idea del perdón dentro de una agrupación de 12 pasos a la idea del perdón en una religión. Para el programa de 12 pasos es necesario el perdón de los demás, de aquellos precisamente a los que se les ha hecho mucho daño, para poder verse completamente libre de la enfermedad que se posee. En el caso del cura, lo que él desea no es que esta mujer se vea libre de sus pecados, sino que sus propios pecados terminen de consumirla, y va a ser él el encargado de que los pecados de esta mujer la consuman. Lo que él desea es que ella se hunda en el infierno de sus pecados, ¿verdad? Como él lo ha hecho durante mucho tiempo, como esa mujer ha hecho que él viva en el infierno, y que ella asuma la infelicidad de las consecuencias de sus actos en el pasado. Este deseo de venganza afecta la capacidad para perdonar y afecta directamente la vida de toda persona. Aquella persona que está sumida en el deseo de la venganza, pues tiene o se ve afectada para poder adquirir la capacidad de perdonar. Si vemos el libro de las reflexiones de Alcohólicos Anónimos en la página 146 del 17 de mayo,
Aquí se compara los resentimientos como una represa en donde el agua se encuentra estancada, sea un agua que no fluye. Con el resentimiento, lo más importante que debemos entender es que nuestra vida se encuentra así, atascada o estancada, que no vamos hacia ninguna parte, que nuestros ríos por donde debe fluir nuestra vida se encuentran secos o desiertos de toda posibilidad de libertad, ¿verdad? Y el agua estancada, aquella que no fluye hacia ninguna parte, termina por alamarse, pudriéndose desde sí misma, en el interior de sí misma. Esta es la comparación de lo que el libro de las reflexiones hacen con el resentimiento. El resentimiento es un río que no va a ninguna parte, un agua estancada. ¿Puedo yo darme cuenta de que manera voluntaria estoy cortando el flujo de la corriente de mi vida? O sea, con mi voluntad, con mi consentimiento, ¿estoy yo dejando que mi vida se estanque? Podría haber sido todo distinto si en algún momento hubiera podido desarrollar la capacidad para perdonar. Por ejemplo, tomemos el caso de este cura, ¿verdad? Si en algún momento de todos esos largos años de espera, él hubiese desarrollado la capacidad de perdonar y por consecuencia de amar, hubiese hecho los actos que cometió poco después, ¿habría sido todo distinto? ¿Me puedo dar cuenta de que soy yo el que ha decidido mantenerse como esclavo de los resentimientos? La idea del perdón como la única libertad en contra del resentimiento viene desarrollada de una manera muy detallada y muy bien explicada en el libro Sacando provecho de las crisis de la sociedad de Al-Anon, donde se nos comparte la idea del perdón agregada a la idea del amor, ¿verdad? Amor y perdón, que es una combinación perfecta para lograr lo que es la libertad personal. Así que el amor y el perdón se convierten en la mejor y única manera de liberarnos del dolor o de cualquier dolor que estemos experimentando. Muchas veces para una persona resentida, la sola idea del amor representa algo por demás imposible, sobre todo cuando la amargura del resentimiento ha dominado la mayor parte de nuestra vida. Y se vuelve muy difícil entender el amor cuando se está sin ayuda y en el fondo del resentimiento, ¿verdad? Para el cura, se vuelve imposible adquirir la capacidad de amar, a causa de que nunca ha llegado a creer que sea realmente él quien se hace el daño, lo que le impide en consecuencia pues buscar ayuda. La idea del amor es impensable cuando él está convencido de que la culpa no es de él sino de ella. Y cuando nos damos por vencidos, cuando al fin damos ese salto, cuando nos vemos rendidos finalmente por el dolor y la amargura del resentimiento, entonces uno puede llegar a entender que debo fijar la atención en mí y no en el que he creído que ha sido ofensor en mi vida, para poder hacer un reconocimiento de todos estos sentimientos que me han torturado. Así nos los dice el libro de Al-Anon, ¿verdad? Primero, antes que nada, hay que realizar un reconocimiento de todos los sentimientos que me han estado torturando, ¿verdad? Pero esto solo se logra cuando quitamos la atención de la persona que creemos que nos ha hecho daño. Al igual que con la recuperación, el programa de 12 pasos nos lleva a recorrer 3 caminos para alcanzar lo que es el amor y el perdón. Estos 3 caminos son la conciencia, la aceptación y el perdón, ¿verdad? 3 palabras que conducen a la libertad personal: conciencia, aceptación y perdón. 3 caminos que no observamos en ningún momento en la historia del cura y de la vieja Ernestina. Incluso en nuestra propia vida muchas veces nosotros tardamos muchos años en observar estos caminos. Estos 3 pasos que recorremos en búsqueda de la libertad personal nos llevan a redefinir nuestra idea del amor y del perdón, ¿verdad? A mirar el amor y el perdón, pero desde un panorama distinto, no desde aquel estancamiento del resentimiento. Muchas veces así nos los muestra el programa, sobre todo cuando hemos alcanzado a adquirir una voluntad de cambio. Nosotros nos damos cuenta que perdonar y amar puede ser sencillamente un cambio de actitudes para con la persona, ¿verdad? Fíjense,
Amar y perdonar puede representar simplemente un cambio de actitud para con la persona. Y que este cambio de actitud, por más mínimo que pueda representar, me beneficia mucho más a mí que a la otra persona. En el cura no vemos ni un solo momento una voluntad de cambio. En toda la historia no vemos una clase de pensamiento distinto al de la venganza. En ningún momento vemos, por ejemplo, la voluntad de ser diferente, ¿verdad? Solo vemos en él representada una de las armas más poderosas del resentimiento, que es el juicio. Un juicio que, ya nos lo explica el segundo paso, se encuentra enfermo, como la mayoría de los juicios que puedo estar teniendo este día, ¿verdad? Pero ¿qué es un juicio? Es lo que nos preguntamos. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el resentimiento se vale del juicio para seguir latente o para vivir? Bueno, el juicio en el resentido significa la creencia que resulta de que la persona examina una y otra vez la manera en que cree que se le ha herido. ¿Qué significa? Que el juicio se forma a través de pensar una y otra vez cómo me han hecho daño, ¿verdad? Llego a creer como una gran verdad que esa persona me ha quitado toda felicidad en mi vida. Ese es el juicio. Llegar a tener un juicio de lo que ha sucedido, formar un juicio a partir del acontecimiento que viví. Si mi juicio ha sido malo, toda mi vida estará esclavizada a ese malestar que ha provocado el juicio. Y para el programa de 12 pasos, cuando estoy resentido, no puedo tener la libertad de ser yo, sino que vivo solo desde mis propios daños. Los daños que han sucedido a partir del juicio que yo he creado, ¿verdad? Es importante darme cuenta de este punto, desde el cual puedo entender que son los daños que he recibido y no yo los que gobiernan mi vida. Esto se debe a que yo he interpretado los acontecimientos del pasado y les he dado un sentido en mi vida, ¿verdad? Pero es a partir de esta interpretación por la que se decide si yo sufro o si sigo adelante, ¿verdad? En el caso del cura, vemos cómo es el daño el que ha recibido el que dirige toda su vida, y esto es precisamente a causa de los resentimientos. Y el programa nos pide que tengamos nosotros en nuestra recuperación estas tres palabras que son la conciencia, la aceptación y el perdón, ¿verdad? Y estos son algunos de los puntos que yo he podido rescatar de esta historia o que he podido entresacar de esta historia acerca del resentimiento. En casi todas las historias de los libros de reflexiones de la sociedad anónima, pues es el caso de Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos o Al-Anon, podemos encontrar muy claros ejemplos de experiencias de personas o compañeros que han vivido a través del resentimiento, ¿verdad? Cómo tuvieron que tener primero una conciencia de que estaban siendo gobernados por el resentimiento y cómo este resentimiento tuvo que pasar a la idea de aceptación. En la idea de aceptación no solamente se acepta el daño que se ha recibido, sino que es un trabajo personal en el que yo debo reinterpretar o redefinir aquellos daños del pasado, a ver cuánto de poder yo les he agregado a estas emociones, ¿verdad? Y debe de existir un reconocimiento de las emociones que yo estoy manejando. Ver cuáles emociones comenzaron a generarse a partir de ese daño y trabajar esas emociones a través de lo que es el perdón y el cambio, ¿verdad? Porque el perdón no significa solamente la petición de perdón o el perdonar a la otra persona, ¿verdad? Incluso el programa hace más mención de los daños que nosotros hemos cometido de los que se nos ha cometido, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros podamos tener presente qué ha sucedido en mí después de estos grandes acontecimientos de mi vida, ¿verdad? Cómo estos acontecimientos han deformado mi juicio, han deformado mi voluntad y han deformado por completo mi vida. Y cómo mi vida ha comenzado a cambiar a partir de haber vivido tal suceso, ¿verdad?
es importante que yo pueda reflexionar cómo estos acontecimientos han transformado o trastornado mi propia vida, para que pueda haber una recuperación de lo que yo era, ¿verdad? Como es el caso de la historia que les presento en este día, ¿verdad? Y pues espero que haber hablado un poquito acerca de lo que es el resentimiento, y espero seguir profundizando en estos temas para seguir compartiendo con ustedes algo de la gran sabiduría que contienen los 12 pasos, ¿verdad? Y cómo los 12 pasos logran estar presentes en el trabajo de cada una de las emociones que van apareciendo en nuestra vida, principalmente de las emociones negativas, ¿verdad? Y cómo de las emociones negativas vamos a brincar o hacer un salto a las emociones positivas, cómo de los defectos podemos ir adquiriendo virtudes, o cómo poder rescatar nuestras propias virtudes desde el fondo de nosotros, ¿verdad? Y pues les agradezco que me hayan permitido desglosar esta parte del resentimiento, y espero que puedan hacer una reflexión acerca de estos temas tan importantes, ¿verdad? Reflexionar acerca del resentimiento, reflexionar acerca de la idea del perdón, reflexionar acerca de la idea de la recuperación, reflexionar acerca de la idea del amor, reflexionar acerca de la conciencia, reflexionar de lo que es la aceptación, y poder reflexionar de todos estos puntos muy importantes. Les deseo un excelente día y nos vemos hasta pronto.